En el corazón de Europa del Este, la saga implacable de la guerra en Ucrania se desarrolla, cautivando la atención mundial. Hoy nos adentramos en la compleja danza de estrategia y supervivencia en las líneas del frente, donde el ejército ruso ha realizado avances notables en regiones críticas. En las últimas horas, tres áreas clave han visto a las fuerzas rusas avanzar, marcando un nuevo capítulo en este conflicto duradero. Nuestro viaje comienza en la región de Kharkov, un campo de batalla que ha presenciado movimientos rusos frecuentes al oeste del río Skil. Apenas ayer, surgieron informes de tropas rusas avanzando desde New MSK hasta las cercanías de Figula. Además, ha habido desarrollos notables en las áreas de Zapat y Kalinov. Sin embargo, los últimos informes indican que las fuerzas rusas se han movido un poco más al norte de Borna, capturando aproximadamente de 1 a 2 kilómetros cuadrados. Estos avances, aunque quizás modestos en el último día, son parte de un patrón de ganancias territoriales más profundas en Kharkov. El control ruso ahora se extiende sobre varias decenas de kilómetros cuadrados, abarcando al menos 5 localidades. A pesar del flujo limitado de información desde esta área, está claro que los rusos están asignando más recursos a este sector, capitalizando la captura estratégica de la ciudad de Den-Alom. Esta ciudad se ha convertido en un centro logístico crucial, permitiendo a los rusos lanzar más ataques y asegurar sus posiciones sin la amenaza inminente de las fuerzas ucranianas. Desde la caída de Dorna, los avances rusos se han multiplicado, indicando el valor estratégico de esta ciudad como base de operaciones. Avanzando, el ejército ruso también ha tomado varias posiciones, capturando aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en la región de Chiviar. Según la fuente ucraniana Dipps-UA, las fuerzas rusas han progresado hacia Stupo, una ubicación que, si se asegura, podría amenazar el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los ucranianos han contraatacado con éxito, ralentizando el impulso ruso en esta dirección. Aún es incierto si estos movimientos significan un cambio temporal o una intención estratégica más profunda hacia Stupo. Mientras tanto, el avance más significativo de las últimas horas ha ocurrido en Andrika. Esta ciudad ha sido un punto focal del conflicto, con fuerzas rusas haciendo incursiones significativas. Informes de fuentes como Suri Maps sugieren que los rusos ahora controlan aproximadamente la mitad de Andrika. El ejército ucraniano ha estado perdiendo terreno rápidamente, con posiciones rusas avanzando hacia el río Orlova. Las fuerzas rusas han capturado casi todas las posiciones entre sus ubicaciones actuales y el río, señalando un avance rápido y decisivo. Andrika, una vez un bastión de resistencia, ahora está cayendo bajo control ruso. En esta área, un rectángulo de posiciones ucranianas entre Dechesh, N-Elen y Uli está bajo intensa presión rusa. Uli, una localidad clave, sigue siendo un bastión para las fuerzas ucranianas, pero su futuro es incierto. Los rusos aún no han lanzado ataques directos sobre Uli, posiblemente debido a barreras naturales como los ríos Orlova y Sujali. Estas características geográficas presentan desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, la posibilidad de que los avances rusos alcancen las rutas de suministro desde Blackle sigue siendo una amenaza latente. La situación ha permanecido sin cambios durante meses, con movimientos rusos en Andrika aumentando la presión sobre las defensas ucranianas. La pregunta persiste: ¿aprovecharán los rusos estas barreras naturales para continuar su ofensiva? A medida que se desarrolla el conflicto, los rusos pueden pronto decidir si avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar su avance hacia el oeste. En estas áreas, las fuerzas rusas se están acercando al simbólico borde de Donetsk, potencialmente alterando el panorama estratégico. Mientras tanto, en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques, capturando localidades como Fivka, Cherkas, Konoplenka, entre otras. Sin embargo, informes recientes indican una pausa en estos avances, sin confirmar nuevos progresos. La intensidad de los combates en Kursk también ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas o el apoyo a las fuerzas ucranianas. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas,
El área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, impactó en la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en víctimas civiles. Al adentrarnos más en las complejidades de este conflicto, se hace evidente que cada movimiento tiene profundas implicaciones. Las apuestas son altas, y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué nos depara el futuro en este conflicto siempre cambiante? Te invitamos a quedarte con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra en Ucrania, trayéndote las últimas actualizaciones e insights. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje mientras desentrañamos los misterios de esta apasionante saga. En esta segunda parte de nuestra investigación, continuamos explorando las complejas dinámicas y maniobras estratégicas de la guerra en Ucrania, donde cada día que pasa parece introducir nuevas variables y posibles puntos de inflexión. El avance implacable de las fuerzas rusas en la región de Kharkov subraya su enfoque estratégico, ya que capturan más territorio al oeste del río Skil. Estos logros no son solo geográficos, sino que tienen un peso estratégico significativo. La captura de Figula, junto con el progreso constante en Zapad y Kalinov, revela una campaña bien orquestada, destinada a solidificar el control sobre esta área crucial. Estos avances frecuentes, que ocurren 2 o 3 veces por semana, subrayan la intención de los rusos de establecer un firme control en la región. La importancia estratégica de la ciudad de DNA, como centro logístico, es un elemento crítico en este escenario. Su captura ha permitido a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia, reduciendo la amenaza inmediata de la resistencia ucraniana. La caída de Dorna ha abierto nuevas avenidas para el avance ruso, permitiéndoles multiplicar sus ganancias estratégicas y asegurar áreas clave. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío diferente. Mientras los rusos han progresado capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, las fuerzas ucranianas no se están retirando en silencio. La importancia estratégica de Stupo como localidad no puede subestimarse. Si los rusos logran asegurarlo, podría representar una amenaza significativa para el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, ralentizando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta, añadiendo un elemento de suspense al drama en desarrollo. Mientras tanto, la situación en Andrika se ha vuelto cada vez más crítica, con las fuerzas rusas logrando importantes avances en los últimos días. La rápida pérdida de terreno por parte de las fuerzas ucranianas en esta área indica la intensa presión a la que están sometidas. A medida que las posiciones rusas se acercan al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río, la caída de Andrika parece inminente. Este desarrollo marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, con las fuerzas rusas preparadas para consolidar su control sobre esta ciudad estratégica. La presencia de posiciones ucranianas entre Dechich-NLN y Uli añade otro nivel de complejidad a la situación. Estas posiciones están bajo intensa presión rusa y el destino de Uli pende de un hilo. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali añaden un nivel de complejidad al avance ruso. Aunque estas características geográficas presentan desafíos significativos, también ofrecen oportunidades para maniobras estratégicas. La posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blacklo sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas. Al observar los eventos en desarrollo, la pregunta persiste sobre si las fuerzas rusas capitalizarán estas barreras naturales para continuar su ofensiva. La decisión estratégica de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste, probablemente dará forma al curso futuro del conflicto.
En la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluyendo Fivka, Cherkas, Konoplenka, entre otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances genera preguntas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas ucranianas o en el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas, el área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, impactó en la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en víctimas civiles. Al adentrarnos más en las complejidades de este conflicto, se hace evidente que cada movimiento tiene profundas implicaciones. Las apuestas son altas, y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué nos depara el futuro en este conflicto siempre cambiante? Te invitamos a quedarte con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra en Ucrania, trayéndote las últimas actualizaciones e insights. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje mientras desentrañamos los misterios de esta apasionante saga. A medida que continuamos nuestra exploración de la guerra en Ucrania, la tensión y complejidad de la situación sobre el terreno se vuelven cada vez más evidentes. Con cada día que pasa, la dinámica del conflicto cambia, influenciada por maniobras estratégicas, desarrollos inesperados y la determinación implacable de ambos bandos. En esta última parte de nuestra investigación, profundizamos en las áreas clave de conflicto, examinando las implicaciones de los eventos recientes y especulando sobre lo que podría deparar el futuro. La región de Kharkov sigue siendo un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas logrando ganancias territoriales significativas al oeste del río Skil. Su captura de Figula y el progreso en Zapad y Kalinov demuestran una estrategia bien coordinada destinada a consolidar el control sobre esta área de importancia estratégica. La ciudad de Dnipro lo ha emergido como un centro logístico crítico, permitiendo a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia y menor riesgo por parte de las defensas ucranianas. La caída de Dorna ha abierto nuevas oportunidades para las fuerzas rusas, permitiéndoles multiplicar sus avances y fortalecer sus posiciones. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío formidable. Aunque las fuerzas rusas han hecho incursiones capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, la resistencia ucraniana sigue siendo fuerte. La importancia estratégica de Stupo como posible amenaza para el flanco sur de Chiviar no puede subestimarse. Los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, ralentizando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta. Mientras tanto, la situación en Andrika se ha vuelto cada vez más precaria, con las fuerzas rusas logrando avances significativos. Las fuerzas ucranianas han estado perdiendo terreno rápidamente, y las posiciones rusas se están acercando al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río. La caída de Andrika parece inminente, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. La presencia de posiciones ucranianas entre Dech, N-Elen y Uli añade otro nivel de complejidad a la situación. Bajo intensa presión rusa, el destino de Uli sigue siendo incierto. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sukhali plantean desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, estas características geográficas también ofrecen oportunidades para maniobras tácticas, y la posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blacklo sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas.
Al examinar estos eventos en desarrollo, las decisiones estratégicas tomadas por las fuerzas rusas probablemente darán forma al curso futuro del conflicto. La elección de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste, tendrá profundas implicaciones para ambos bandos. Mientras tanto, en la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluyendo Fivka, Cherkas, Konoplenka, entre otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances genera preguntas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas ucranianas o en el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, queda claro que las apuestas son extraordinariamente altas. El área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, y eventos significativos continúan desarrollándose en Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha logrado un logro notable al derribar supuestamente un avión ruso Su-25. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles Yaimar, impactó en la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en víctimas civiles. Al concluir nuestra exploración del estado actual de la guerra en Ucrania, nos queda una pregunta apremiante. ¿Qué nos depara el futuro en este conflicto siempre cambiante? El mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan, consciente de que cada movimiento tiene profundas implicaciones para el futuro de la región y más allá. Te invitamos a quedarte con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de esta apasionante saga, trayéndote las últimas actualizaciones e insights. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje, mientras desentrañamos los misterios de este cautivador conflicto.